Muy buenas tardes para todos ustedes, espero que estén todos muy bien y con muchas ganas de cocinar. Para aquellos que les gusta y son fanáticos de la hamburguesa y de la pizza, hoy vamos a hacer una pizza rellena de hamburguesa. Así que prepárense para trabajar. Lo primero que vamos a hacer es la masa para luego dejarla leudar 2 horitas aproximadamente y después voy a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar. Por ahora vamos a utilizar 400 gramos de harina, unos 250 centímetros cúbicos de agua tibia y un sobrecito de levadura. Vamos a poner sal, aceite de oliva y yo le voy a agregar un poquito de ají triturado, que eso queda a elección. Voy a poner el contenido del sobrecito de levadura y ahora le vamos a volcar el agua tibia. Lo vamos a mezclar un poquito. Le vamos a llevar a la harina hacia los costados. Y en el centro vamos a poner 3 cucharadas de aceite. De aceite de oliva. 1, 2. Le vamos a poner el ají triturado, la sal. Y ahora volcamos la levadura al medio. Agregamos el agua y vamos mezclando. Ahora nos ponemos un poquito de aceite en las manos y vamos a empezar a amasar. Una vez que tenemos bien integrados los ingredientes y vemos que ya no se pega tanto en las manos, lo vamos a dejar en el bol, lo vamos a tapar con un lienzo o con film y en 2 horas venimos a verlo. Ahora lo vamos a tapar. Ahí. Lo dejamos tapado y en 2 horas venimos a verlo. Bueno, ahora le vamos a retirar el film para ver cómo está la masa. Se la ve bastante levantada, así que está bien, perfecto. Así que la vamos a estirar. La voy a cortar en 2 y sobre la fuente o asadera ya aceitada la voy a estirar lo más finita que pueda. La estiramos bien, bien, bien. Porque acuérdense que cuando se cocina va a aumentar su tamaño, entonces tiene que quedar bien finita. Acá ya la tenemos bastante estirada, la vamos a dejar un ratito mientras les muestro los ingredientes con los que le vamos a rellenar. Y ahora sí, vamos a mostrar lo que vamos a utilizar, que es la salsa de tomate, queso cremoso, las hamburguesas y jamón. Le pueden agregar aceitunas si quieren adentro, lo que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer con esto. Vamos, la vamos a pintar con la salsa de tomate. Pintamos toda completa con salsa de tomate. Arriba vamos a colocar las hamburguesas. Y vamos a cortar una más para completar en los lugares que faltan. Ahora le vamos a acomodar el queso. Vamos a ir poniendo los pedacitos de queso.
ya completamos con el queso, entonces ahora vamos a preparar la tapa. Tiramos bien también. Y ahora ya estiramos bastante la masa de arriba, vamos a empezar a cerrar. Tiramos y vamos uniendo y vamos a pegar el borde. Tratamos que la masa quede lo más fina posible para que no sea después un masacote. Bueno, acá la estoy acomodando bien, que quede bien pegadita. Ya está. Entonces ahora la vamos a pintar con salsa de nuevo. Le ponemos la salsa. Ahora la vamos a llevar al horno y cuando vemos que ya se empieza a dorar, la vamos a retirar para después poner lo que falta. Aquí ya retiré la pizza del horno porque ya está dorada, así que ahora le vamos a poner el queso. La llevamos al horno nuevamente. Bueno, les vuelvo a explicar, llevé la pizza al horno para que se derrita el queso. Anteriormente estuvo 20 minutos para cocinarse, ahora la vamos a dejar unos minutitos más para que se derrita el queso y le vamos a agregar el jamón. Ya se ha derretido el queso, vamos a parramar bien. Ahora le vamos a agregar el jamón. Le vamos a espolvorear con un poquito de orégano. Le pongo las aceitunas. Y ahora sí la llevamos al horno por 3 minutitos más para que se dore el jamón. Bueno, acá ya sacamos la pizza. Miren qué linda que quedó. Así que ahora la vamos a cortar. Bueno, así quedó la pizza rellena con hamburguesa. Espero que les haya gustado esta receta y que la hagan. Y bueno, nos seguimos viendo en los próximos videos. Muchas gracias por acompañarme. Chao.